Y hoy tendremos la posibilidad de conocer el mundo creativo, la mente y la expresividad de Jorge Morocho. Es un artista ecuatoriano cuya práctica abarca el video, la pintura y la escritura. Él comenzó su formación artística en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, el ITAE, en Guayaquil, donde trabajó como asistente de cátedra de cine, montaje, desarrollando una práctica centrada en video y posteriormente estudió en la UARTES en Guayaquil también, donde hizo ya una transición hacia la pintura. Y desde entonces su eje central de trabajo ha sido ese. Jorge, bienvenido a La Lupa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntame dónde estás ubicado hoy. Sabemos que tu sede no es Ecuador actualmente y estás aquí para presentar además, entre otras cosas, una exposición que ya inauguraste el 6 de agosto en Casa del Barrio, pero más allá de eso, cuéntanos también sobre tu trabajo permanente fuera del Ecuador. O sea, para hacer la historia corta, yo salí de aquí en el 2022. Yo empecé una maestría en arte en Basel, Suiza. Y de ahí no regresé hasta ahora. Tuve un pequeño regreso de los primeros meses antes de empezar las clases. Luego de eso no regresé hasta ahora a Guayaquil. Así que han pasado 3 años aproximadamente desde la última vez que estuve por acá. Y ahorita estaba aprovechando porque terminé mi máster el año pasado, en octubre. Y de ahí estaba armando ciertos proyectos y lo que me interesaba era sobre todo presentar el primer proyecto que presenté acá, que era uno en el Museo Naim Isaías, que era un pequeño ejercicio curatorial en donde quería mezclar artistas locales y amigos, en donde está Javier Cornell, que es un artista que vive conmigo también allá, con el curso del mismo máster que yo. Y otros artistas, presentó a Zoe Baranek, que es un artista de Brasil, y a Justin Dorion, que es un artista de Canadá. Así que gran parte del viaje de regreso era para ver a mi familia y para poder presentar esos dos proyectos que tenía. El solo que presenté en Casa del Barrio y el proyecto curatorial que lo presenté en el Naim Isaías, mezclando estos artistas. Increíble. Cuéntame entonces de la propuesta de Florita Almada. Cuéntame la que acabas de inaugurar en Casa del Barrio. ¿Qué es lo que hay detrás de este personaje y de tus obras alrededor de ello? No, Florita más centra una cantidad de cosas porque estoy presentando en esa exposición mi trabajo más reciente. La mayor parte del trabajo que va para esa exposición ya se ha presentado antes en Suiza. Uno de los trabajos más grandes es la pintura que presenté para mi muestra de graduación, que se presentó en el Kunsthaus Basel allá, que es un museo en la ciudad. Y por ejemplo, la pared central, la obra que tiene, se titula Horizontal Fashion, se presentó en el Centro de Arte de Neuchâtel, en Suiza también. Eh, para mí lo interesante de presentar el proyecto y lo de Florita todo comenzó porque estaba haciendo una investigación alrededor de la figura de el vidente de televisión, o sea, un vidente que aparece en televisión. Florita Almada misma, el personaje, es un personaje de Roberto Bolaño, que aparece en la novela 2666. La novela se divide en 7 partes, si no mal recuerdo, y Florita Almada aparece sobre todo en la parte de los crímenes. 2666 es una novela que recrea la ciudad de Juárez a través de la ciudad de Santa Teresa, y era una ciudad volcada por el crimen, y la parte de los crímenes se centra específicamente en la recopilación de crímenes, de femicidios específicamente, y hay cierta utilización del lenguaje forense para poder describir estos femicidios hasta que el espectador de alguna manera llega al aburrimiento. Así que en medio de este caos, Florita Almada parece como, de alguna manera, es como un eco espiritual de las voces de las víctimas. Pero al mismo tiempo es un personaje que tiene como matices de profundidad gigantescos y raya increíblemente como en lo grotesco también, porque tiene, o sea, de alguna manera la identidad cultural de Florita Almada está exagerada a un nivel en que
el personaje se transforma al final en una especie de caricatura de sí mismo. Y la parte más genial de su personaje en la novela, como el arco de su novela, es su primera aparición en televisión, en donde tiene un monólogo increíble sobre las cosas, sobre distintos platos de comida latinoamericanos, en donde hay una enumeración de distintos platos de comida latinoamericanos y esa es su predicción. 2666 para mí es una novela muy extraña y de alguna manera creo que creo que articula o pone en juego como ciertas nociones que me interesan, como son lo ritualístico, lo grotesco, lo mediático. Así que creo que por eso va el nombre de la exposición y casi siempre cuando empiezo un proyecto expositivo, antes de la imagen o cualquier tipo de boceto que tenga, lo que me interesa es un título. O sea, lo primero que sale de la exposición es el título y a partir del título casi que las obras se van cercando. Esta explicación que nos haces, para quien no se ha leído el libro y no conoce al personaje, que igual nos lo estás presentando, está vidente, pues no necesariamente nos lleva a lo gráfico que tú representas y como nos están escuchando en radio, el desafío tuyo en este momento es contarnos más o menos visualmente entonces esta investigación que tú decidiste hacer y este personaje que te llamó tanto la atención y que es tan orientado al ritual y a lo mediático y a lo grotesco, son tres palabras que sacaste ahorita. Entonces, ¿cómo se dibujan en tus piezas? Son 5 piezas, ¿cierto? Son 5 piezas que presento. No, creo que, o sea, mis piezas intentan, creo que mi trabajo usualmente intenta ser esquivo a este tipo de, o sea, a poder establecer conexiones claras. Pero creo que si estás presente en la exposición, es muy clara la relación que hay con ciertas fenómenos del mercado y estrategias del mercado, como estoy presentando una pintura amarilla que está basada en un Comic Con de My Little Pony, o sea, la idea de My Little Pony, el pensamiento de My Little Pony está muy presente en la exposición. My Little Pony es una serie televisiva que fue importante en los 80 y en los 90 y fue una de las primeras series televisivas que puso lo que ahora es una receta un poco, que es poder crear una serie animada a partir de un muñeco, o sea, a partir de un juguete. Así que como la idea de o sea, Hasbro está presente en esa pintura, la pintura que está al lado de ella es una recreación de un pequeño calendario de Whiskas de la empresa esta de comida para gatos en donde intento también interpelar de alguna manera la imagen mediática del gato, como en el mercado, y ahí eso empieza como punto de partida para la pintura, luego esto se transforma en una pintura de 6,40 m y comienza a tener otro tipo de alusiones. El título, por ejemplo, alude a la montaña mágica, que es un libro de Thomas Mann, que es como la gran cúspide, como la gran montaña como la punta de la literatura alemana moderna. Y de ahí presento una pintura que recrea dos logos de Univisión, de la cadena televisiva, y una pintura que recrea dos retratos de Walter Mercado. Así que creo que de alguna manera, no, de alguna manera solo por la enumeración de los referentes en las pinturas se puede evidenciar como en dónde residen mis intereses ahora. Y creo que es eso, y es un interés que tengo desde que inicié como mi práctica. Pero creo que en esta muestra se evidencia de forma mucho más como directa, como eso, como ahorita siempre hay una cuestión muy interesante que me gustaba muchísimo, por ejemplo, en la literatura de Nabokov, siempre había una cosa, cuando lees a Nabokov, siempre hay una idea, hay un entendimiento muy claro, como era el aparato literario, cuando empieza a hablar de cosas que uno puede entender como sublimes, como una estrella fugaz. Recuerdo que una de las primeras novelas que leí de él había una descripción de una estrella fugaz y lo que nos damos cuenta que era una, casi que una cámara retrocediendo y a medida que la estrella fugaz se iba viendo en movimiento te ibas dando cuenta que era un billboard, que era una gran pancarta lo que estabas viendo.
creo que ese es el espíritu de la pieza, de la obra también, y es el espíritu de lo que me interesa ahora. No sé si me... Podemos claramente ver tu mente absolutamente visual. Se nota como del texto, o sea, de la escritura, viajas por la imagen para llegar a plasmar esto que estás creando mentalmente en la obra, porque cada vez que pensamos tal vez en creación artística o pictórica, decimos es pura emoción, es sensibilidad, y resulta que aquí hay como mucha mente. Lo que estamos viendo es como hay un proceso que viene desde el texto al autor y ahí sí a plasmar en el lienzo. Tu audiencia, ¿cómo lo recibió? ¿Qué te dicen? ¿Cómo estuvo esa inauguración? ¿Cuál es la retroalimentación del público local ante tus propuestas? No, yo creo que fue bastante bien. Como hubo gente en la inauguración, la gente estaba bastante curiosa con las pinturas. Creo que son pinturas que pueden resultar herméticas o mentales, pero creo que visualmente tienen cierta, odio la palabra, pero potencia en la que pueden, o sea, en la que sí invitan al espectador de alguna manera a adentrarse en ellas. Realmente creo que en mi Realmente creo que en mi práctica, o no solo en mi práctica, realmente creo que en pintura contemporánea es importante pensar como la pintura más allá, como del bastidor y de lo que puede Ujú. pasar en el bastidor. Y creo que mi interés, mi audiencia ideal es una audiencia que tiene ganas de ser molestada, como tiene ganas de ver algo con lo que no está completamente de acuerdo, tiene ganas de indagar sobre ello. Así que... Eso, creo que mi interés también, todo el interés que tengo referencial, o sea, no creo que mi pintura sea exclusivamente mental, pero sí me parece un deber de la pintura contemporánea, como entender su lugar de privilegio también en el mercado y poder, no, creo que es un medio que más que cualquier otro tiene el deber de pensarse a sí mismo y ver como los límites de sus posibilidades. Y creo que parte de, parte de mi interés en esta exposición de alguna manera es enseñarle al público, mostrarle al público cómo yo me posiciono frente a la tradición que estoy trabajando. Así que eso. Bien. Jorge Morocho es guayaquileño, viene a hablarnos sobre su exposición, su más reciente propuesta, que se está llevando a cabo en un horario, creo que regular, es de martes a sábado. Por favor, haz tú la invitación. Esto es en Casa del Barrio. Quienes quieran conocer tu trabajo y hasta cuándo está. Eso es en Casa del Barrio. Está hasta el 13 de septiembre. Está hasta el 13 de septiembre y está de martes a sábado de 4 a 8. Eh, la galería abierta. Casa del Barrio es en San Borondón, la dirección exacta no la sé, pero eh, Sí, la tengo yo. Es calle La Moderna en Vía San Borondón. Igual creo que para poder tener la ubicación precisa, tal vez pueden buscar en las redes sociales de Casa del Barrio, o no sé si tú tienes alguna red social donde también publiques parte de tu trabajo. está Instagram, está, o sea, el Instagram de Casa del Barrio, está mi Instagram donde publico usualmente el trabajo, está mi página web donde publico el trabajo también, que es básicamente jorgemorocho.org. Eso. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por compartirnos tu trabajo. Sé que describir obras coloridas, pictóricas, con figuras, con texturas. No es tan fácil solo desde la oralidad, sabiendo que te están nada más escuchando, pero es muy interesante lo que dijiste, que es como conocer tras bastidores, conocer todo lo que hay detrás del producto final, es decir, conocer los procesos. Así que muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Clara. Muchas gracias a ti. Eh, No, y gracias a los que están escuchando, de alguna manera, la entrevista. Como es la primera vez que hago esto igual, así que no sé muy bien las reglas del juego, pues no sé si se agradece al final o no, pero me gustaría que alguien me agradezca si lo estoy escuchando. Sí, siempre, nunca está de más un agradecimiento, así que gracias a ti igual. Bueno.